A ver, al diseñar el futuro operativo de cualquier organización, siempre aparece una pregunta enorme, de esas que simplemente no te dejan dormir. ¿Cómo logramos integrar de forma segura un proceso nuevo y automatizado en un ecosistema tecnológico que ya existe? Y claro, hacerlo sin generar costos ocultos, reprocesos manuales interminables o, peor aún, brechas técnicas peligrosas. Porque, seamos honestos, la automatización no es una simple cuestión de conectar y usar, ¿verdad? No ocurre en el vacío. Tiene que encajar a la perfección en una maquinaria que ya está en movimiento, con engranajes girando a toda velocidad. Así que hoy vamos a desglosar exactamente cómo lograr esto usando lo que llamamos la variable 2, que es literalmente el plan maestro para la integración de sistemas. Y bueno, entremos de lleno en el tema. La gran pregunta, la que realmente define si todo esto va a ser un éxito rotundo o un fracaso monumental, es esta. ¿Sobrevivirán los sistemas actuales a esta nueva lógica operativa? Esto es exactamente lo que evaluamos con la variable 2, un marco de trabajo que, para que se den una idea de su importancia, representa nada más y nada menos que el 25% de toda la evaluación de una automatización, una cuarta parte de todo el análisis dedicada solo a esto. Y es que los riesgos de una mala integración son altísimos. Si la arquitectura actual no soporta el nuevo proceso, prepárense para una reacción en cadena catastrófica. Al final del día, no se trata solo de construir robot más rápido o de implementar el código más moderno, sino de asegurar que el terreno sobre el que va a correr ese robot sea sólido como una roca. Para navegar por este tremendo desafío y evitar un desastre en la operación, vamos a seguir este plan de acción, que funciona como un escudo arquitectónico de 5 pasos. Primero, veremos el ecosistema tecnológico actual. Segundo, la evaluación de conectividad. Tercero, los desafíos de sistemas legacy. Cuarto, la interoperabilidad de datos críticos. Y quinto, la protección de sistemas core. Bien, empecemos nuestro recorrido cronológico en la fase 1, el ecosistema tecnológico actual. Aquí es donde empezamos a mapear verdaderamente el terreno. Este es el momento de armar un inventario masivo. Y escuchen bien esto porque es una regla de oro. Omitir un solo sistema clave en esta etapa garantiza prácticamente el fracaso de toda la automatización. No basta con enfocarse solo en los grandes servidores o en los nombres corporativos de peso. Hay que registrar absolutamente todo. Obviamente hablamos de los sistemas core como los ERP, los CRM y los BPM, por supuesto, pero también hay que rastrear las aplicaciones satélite, los repositorios de datos, las herramientas ofimáticas del día a día, los proveedores externos y hasta los portales de usuario. Hay que mapear la función exacta de cada pequeña pieza. Porque seamos sinceros, casi nunca es el servidor principal de última generación el que tumba un proyecto multimillonario. Suele ser una vieja y polvorienta hoja de cálculo de Excel olvidada en alguna computadora la que termina rompiendo el flujo. Si subestimamos estas dependencias o dejamos que dos sistemas hagan lo mismo, terminamos con una duplicación peligrosa y un caos total en el día a día. Y para poner la escala de esta tarea titánica en perspectiva, hablemos de Walmart. Un gigante global de este calibre usa exactamente esta misma estrategia de mapeo exhaustivo para asegurar su estabilidad. Antes de siquiera pensar en implementar una nueva automatización en una sola sucursal, mapean meticulosamente sus sistemas globales. Tienen que garantizar que la compatibilidad entre todas sus plataformas regionales sea perfecta, desde la logística en bodega hasta el punto de venta en caja. Es un nivel de rigor absoluto. Si una corporación multinacional con recursos inmensos jamás se salta este paso, pues ninguna iniciativa a menor escala debería siquiera considerarlo, ¿cierto? Bueno, avancemos y veamos cómo se construye sobre esta base pasando a la fase 2, la evaluación de conectividad. Ya mapeamos el terreno, así que ahora nos toca diseñar los puentes de ingeniería que van a conectar todos estos sistemas. Y aquí es donde nos enfrentamos al riesgo enorme de utilizar las herramientas equivocadas. La regla básica es que siempre se debe priorizar la estabilidad, la capacidad de auditoría y el mantenimiento a largo plazo. Por eso vemos esta comparación tan directa, integración API frente a integración RPA. Mírenlo así, si un sistema, digamos un ERP, expone una API nativa para crear órdenes de compra, utilizar esa API es infinitamente superior y muchísimo más seguro. El pecado capital en la arquitectura de automatización es abusar de los robots RPA, es decir, poner a un bot a leer la pantalla o simular clics cuando ya existe una API nativa funcionando. Poner a un robot a picar bocones en una interfaz cuando tienes una ruta de datos directa, limpia y veloz por detrás, no solo es ineficiente, es una pésima práctica técnica que tarde o temprano va a colapsar. Y ojo, porque el riesgo físico de evaluar mal esta conectividad es sumamente severo. Tomemos el caso de BMW. Ellos evalúan a fondo la conectividad industrial en sus plantas muchísimo antes de atreverse a desplegar inteligencia artificial.
Y no lo hacen por un capricho técnico, lo hacen para prevenir fallas catastróficas en sus robots de manufactura o en sus sensores de precisión. Esto ilustra perfectamente el riesgo versus la recompensa. En el mundo real, una conexión inestable no es solo un mensajito de error molesto en una computadora. Significa que la línea de ensamble entera podría detenerse, lo que se traduce en millones de dólares perdidos en cuestión de minutos. Lo que nos lleva directamente al paso 3, los famosos desafíos de sistemas legacy y sus grandes restricciones. Aquí entramos al territorio de los verdaderos peligros ocultos en cualquier ecosistema empresarial. Esos sistemas antiquísimos que por alguna razón se niegan a morir. Imaginen esto. Se pasan meses construyendo el bot de automatización perfecto, funciona de maravilla, y de la nada, una de estas interfaces inestables en un viejo sistema legacy cambia un botón de lugar durante una pequeña actualización, sin avisarle a nadie. El resultado: pánico operativo. Los bots colapsan por completo porque están buscando algo que ya no existe. Es exactamente como intentar correr por tu casa en la oscuridad total después de que alguien movió todos los muebles. Te vas a estrellar de frente, garantizado. A esto hay que sumarle el dolor de cabeza de las bases de datos antiguas. Muchas de ellas sufren de una grave incompatibilidad de versiones con las herramientas modernas, lo que genera fallas en la lectura de datos y obliga a tu equipo a hacer reprocesos manuales interminables. Estos verdaderos dinosaurios tecnológicos exigen pruebas preventivas desde el primer minuto para evitar los costos astronómicos que trae intentar traerlos al siglo XXI. Pasemos ahora a nuestro cuarto pilar, un concepto que vamos a revisar con calma para entender su importancia: la interoperabilidad de datos críticos. Y esto ilustra brillantemente cómo funciona el proceso. Porque una vez superadas las limitaciones técnicas, tenemos que hablar de cómo se comunican estos sistemas. La interoperabilidad es básicamente el pegamento invisible que mantiene unida toda esta arquitectura. Es lo que asegura que los sistemas intercambien información sin hacer ruido y sin duplicar cosas. Pensemos en esto como si estuviéramos rastreando el envío de un paquete importante. Paso 1, nuestra automatización lee un ID único de cliente en el CRM. Paso 2, ese bot viaja al ERP y tiene que validar que ese ID tenga un formato absolutamente idéntico. Repito, idéntico, no solo parecido. Paso 3, debe sincronizar esa información con el repositorio documental, asegurándose meticulosamente de no crear un archivo duplicado que vuelva locos a los analistas. Si hay un detallito mínimo, digamos que el CRM usa guiones y el ERP no, la cadena entera se rompe. Si los procesos no encuentran los campos en el orden exacto, terminamos con bases de datos inconsistentes que a la larga arruinan por completo la salud del negocio. Finalmente, llegamos a la fase 5, la protección de sistemas core. Vamos a ampliar un poco la perspectiva para ver cómo mitigar el impacto operativo de todo esto. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es este número, 500. A simple vista parece pequeño, inofensivo, pero esconde un riesgo enorme. Paradójicamente, esa misma herramienta de automatización que diseñaste para hacer a tu empresa muchísimo más eficiente puede convertirse en un abrir y cerrar de ojos en la mayor amenaza para la estabilidad de tus servidores principales. Según la documentación técnica, 500 es el volumen de consultas por hora que un simple y solitario bot podría llegar a ejecutar contra un servidor. Si no planeamos adecuadamente, esa avalancha de miles de clics y búsquedas por segundo tiene el potencial real de saturar por completo un sistema central. Un bot fuera de control puede literalmente tumbar la red corporativa por exceso de demanda o activar las alarmas de seguridad y hacer que te bloqueen cuentas vitales por sospecha de un ataque. ¡Una locura! Entonces, el punto crucial aquí es: ¿cómo evitamos que nuestra infraestructura colapse bajo toda esta nueva y pesada demanda robótica? La respuesta está en ser proactivos e implementar un riguroso kit de mitigación. Tu nueva automatización tiene que convivir en paz sin comerse todo el ancho de banda. Y por eso, las grandes empresas realizan exhaustivas pruebas de estrés, porque si tratamos a un robot súper rápido como si fuera un usuario humano normal, es una receta segura para el desastre. El bot va a pedir datos 1000 veces más rápido de lo que el servidor está acostumbrado a entregarlos. Esto exige también evaluaciones profundas de seguridad informática, revisar modelos de acceso que sean exclusivos para los bots y, por supuesto, mantener un monitoreo preventivo constante. Todo con el firme objetivo de garantizar que la operación nunca se detenga y que el sistema no colapse bajo su propia eficiencia. Y todo este análisis nos lleva a una reflexión final. Antes de lanzar esa próxima gran iniciativa de automatización o de dar el salto a la inteligencia artificial, hay que dar un paso atrás, evaluar nuestro terreno y preguntarnos con total honestidad: ¿es la base arquitectónica actual verdaderamente lo suficientemente robusta para soportar la automatización del futuro? La tecnología puede ser francamente revolucionaria, claro, pero como hemos comprobado a través de estos 5 pasos, su verdadero poder y ese ansiado retorno de inversión solo se logran cuando todo se integra de manera perfecta y segura en el ecosistema que ya existe.
Gracias por acompañarnos en esta revisión a fondo. Esperamos que se lleven herramientas valiosas para construir bases inquebrantables. Hasta la próxima.